Lo eterno, Señor, queda en tu trono de gloria, en tu corazón, para hacernos comprender, Señor, que al proceder de ti, Dios eterno de la gloria, tu favor, tu cuidado, tu sustento, tu abrazo, tu guía y tu dirección siempre han estado y estarán, Señor, con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por darnos muestras contundentes de tu amor día a día y momento a momento. Gracias, Señor, por cada vida, por cada familia, cada hombre y cada mujer, cada niño y niña, joven, adulto, anciano. Gracias. Gracias por lo que tú quieres hacer a través de cada uno de nosotros, Señor, y a través de tu iglesia en esta ciudad. Bendito Padre Celestial, con los muchos que se reúnen mañanas como estas, Señor, para dar gloria y honra a tu santo nombre, precioso Dios eterno de los cielos. Que sus corazones, Señor, también como los nuestros, se abran. Que la palabra que se escuche, Señor, Dios de la gloria, sea acorde, Señor, a tu corazón. Gracias por darnos este tiempo y este momento, Señor, y la libertad, Padre, de poder adorarte, Señor, con nuestras vidas, Señor, desde nuestros corazones. Que hoy tu palabra corra y que tu palabra sea glorificada. Que tu palabra halle cabida en cada corazón nuestro y que nos des la alegría, Señor, de abrazar esa palabra y de caminar en ella, Señor Dios de los cielos, por siempre y para siempre. Recibe como siempre, Señor, toda la gloria, toda la honra, toda la adoración y toda la alabanza, porque solo tú eres digno de recibirla, Señor. Contigo quedamos agradecidos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Eso. Gloria a Dios. Bueno, muy bien, muy buenos días para todos. Bienvenidos. Un gran abrazo para todos ustedes en esta maravillosa mañana, en este precioso día que el Señor nos da, en el tiempo que Dios nos permite y nos concede para que juntos podamos estar percibiendo una vez más el corazón del Señor con un día tan maravilloso que el Señor nos otorga como este, de recordar, de no olvidar lo que el Señor hace. En el caso como congregación, hace ya 16 años nos permitió al ir haciendo algo tan precioso del corazón de Dios, con todas sus circunstancias, con todos sus ires, sus venires, como Dios muestra cada momento más y más su fidelidad, su cuidado y sus bondades con cada uno de nosotros. Y precisamente eso es lo que nos ha animado, lo hemos visto así cada día de nuestras vidas, a poder continuar, a poder seguir y a poder avanzar. Y cómo Dios nos da a entender que aún a pesar de cada uno de nosotros mismos, la fidelidad del Señor es tan grande como su amor, que nos permite avanzar y continuar con lo que Él precisamente ha establecido, con lo que el Señor ha determinado. Hay una palabra que el Señor ha puesto en el corazón, pensando en nuestra necesidad como congregación, pero también pensando en este tiempo, en estos 16 años que el Señor como congregación nos ha dado, y quiero compartirla con ustedes y que vayan juntamente conmigo al libro de Lamentaciones, capítulo número 3. Y quiero leer desde el verso número 21 para ustedes hasta el verso número 23. Lamentaciones, capítulo número 3, verso 21 al verso número 23. Estamos ahí, ¿verdad? Sí. Este libro de Lamentaciones, ya vamos a leer este libro de Lamentaciones juntamente con otros libros del Antiguo Testamento.
eran leídos en las sinagogas, y eso hasta la fecha en ocasiones especiales. Lamentaciones, este libro normalmente era leído el noveno día del mes de Ab, que es en la cultura judía el mes entre julio y agosto. Y se leía este libro de Lamentaciones para recordar la fecha de la destrucción del templo por mano de Nabucodonosor en ese tiempo, en ese momento. Entonces se leía este libro juntamente con otros como el de Ruth, el de Esther, el de Cantar de los Cantares. Era algo que se hacía, eso hasta la fecha. Y mire que es interesante comprender, porque en Dios no hay casualidades, ni cierto, ni coincidencias, sino que es el propósito del Señor, como para esa misma fecha el templo también fue destruido, el templo de Herodes. Entonces, ¿cómo Dios va mostrando tantas cosas? ¿Sí? Ese libro de Lamentaciones entonces está en torno a eso. Ahora, en el capítulo 3, en el verso 21 hasta el verso número 23, aquí sucede algo, y es lo que quiero hoy compartirles a todos. Verso 21 al 23 dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Miren qué palabra tan extraordinaria. En un tiempo complicado que está viviendo Jeremías y que está viviendo la nación de Israel, más que todo la parte sur, porque esto tiene que ver en el contexto de la parte sur, ¿cierto? En Judá, que tenía como capital Jerusalén. Ahora, todas estas personas están viviendo un justo juicio de Dios debido a ese desprecio, debido a la dureza en el corazón de cada uno de ellos. Ahora el Señor determina un juicio allí que se lo merecen, ¿cierto? Y lo digo pues con respeto, se lo merecían, ¿sí? Por el desprecio constante y abierto precisamente al amor del Señor. Pero en ese capítulo 3, en esos versos, parece que hay algo que se rompe. Y ahora el profeta Jeremías, guiado por el Espíritu del Señor, introduce un aspecto muy grande y muy maravilloso, y tiene que ver con las misericordias de Dios, con el amor del Señor, con la fidelidad de Dios. Tiene que ver con eso. Y nos muestra eso también el carácter acerca del Señor, porque cuando el Señor dice allá en el verso 23, 21, esto recapacitaré en mi corazón. Esta mañana estaba buscando este texto en el original, y dice así en el texto original, traducido del hebreo para nosotros, dice: esto traeré a mi corazón. Y me gustó tanto esa palabra, ¿cierto? Porque cuando hay circunstancias difíciles, momentos complicados como los que estaba viviendo esa nación hasta ese tiempo y hasta ese momento, la sensación que uno tiene es olvidar quién es el Señor, olvidar lo que Él nos ha dicho, olvidar lo que Él nos ha prometido, olvidar cada una de las palabras que Él en otro tiempo habló, y nos quedamos solamente con ese dolor de no ver las cosas que debían de suceder, acontecer, de no ver cómo las cosas deberían, si somos seguidores del Señor, deberían de estar de pronto en otra tonalidad. Mas sin embargo Dios sigue mostrando su carácter allí. Esto traeré a mi corazón, por eso esperaré. Misericordias de Yahweh, que no somos consumidos porque no se acaban sus compasiones. Escuche esa palabra: no se acaban sus compasiones. O sea, si hay alguien rico en misericordia y en compasión, en amor, en gracia, en lealtad, en fidelidad, en entendernos a nosotros, es Dios. Nunca se acabarán, nunca se van a acabar sus compasiones. Escuche esto, iglesia hermosa: nunca se acabarán las compasiones de Dios en su corazón, porque acabarse en las compasiones de Dios es decir que Dios mismo se acaba, y Dios, eso no está en la palabra. Dios es Dios, Él es el Señor.
Él es el que es. Recuerden, yo soy, dile al pueblo, yo soy el que soy. Entonces, cuando Jeremías está haciendo ese pare allí en el verso 21, esto recapacitaré o esto traeré a mi corazón, él se está refiriendo, el profeta, a lo que expresa la continuación acerca del carácter de Dios. Entonces, de ahí hacia atrás, usted está viendo todo un lamento de los juicios del Señor, de las cosas, como Jeremías, Dios le encarna lo que está sintiendo Dios en su corazón. Siento dolor de este pueblo me ha despreciado, este pueblo ha manchado el hecho de la intimidad, este pueblo ha hecho una y repetidas veces las mismas cosas, provocarme a ira. Y como Dios tiene que probar ese pueblo, tiene que ajusticiarlo, tiene que tomarlo y corregirlo. Y eso duele. Venir al orden del Señor duele. Ser corregidos duele. Hay cosas que duelen. Pero esas cosas que duelen, en los momentos que tuvimos que ser corregidos nosotros, instruidos y enseñados, aún están dentro del plan del Señor, dentro de la fidelidad de Dios, dentro de la grandeza del Señor, las bondades de nuestro Señor. Entonces ahora Él va a expresar el carácter de Dios. Y esto es lo hermoso del corazón del Señor, el tema de la fidelidad. Esa palabra fidelidad es una palabra muy rica. Por eso creo que hay una frase, no sé si la tenemos ahí, no. Bueno, estamos en el texto. Bueno, ok, ahora la miramos. Tan grande como el amor de Dios es la fidelidad. O sea, tan grande como es el amor de Dios es la fidelidad del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? ¿Qué hizo? Dio a su Hijo. Tan grande como el amor de Dios es la fidelidad del Señor. No es que el amor es más grande y la fidelidad menos grande. No, tan grande como el amor de Dios es la fidelidad del Señor. Así es Él, así es el amor del Señor. Y su fidelidad así es. Esa palabra fidelidad, que les digo que es muy rica, viene de una palabra en el texto hebreo que es emunaj. Emunaj. Entonces, a los que les gusta escribir, es así como suena. Emunaj, termina en H. Normal, la M-U-N-A-H, emunaj. Esa palabra emunaj pertenece a un círculo muy interesante que tiene que ver con el pacto de Dios para su gente. El pacto que Dios determinó tanto con la nación de Israel como el pacto que el Señor ahora ha amarrado para la iglesia en su Hijo Jesucristo, como lo muestra el Señor por allá en Efesios 3, 10 y 11, donde hablando del propósito eterno de Dios, lo amarró. Usted siempre me ha escuchado esta expresión, amarró Dios el Padre su propósito a su Hijo Jesucristo. Todo lo que ataca las tinieblas es el propósito eterno de Dios. Todo lo que ataca las tinieblas tiene que ver con el amor y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Entonces, Dios, toda esta palabra fidelidad pertenece o la relaciona a la palabra que tiene que ver como el pacto del Señor. Dios hace ese pacto con esa nación, hace ese pacto en Cristo con cada uno de nosotros, para decirnos el Señor a nosotros que así es Él, ese es su carácter, su amor, su fidelidad son tan extraordinarias que ahora lo que el Señor determina hacer en nosotros y con nosotros no tiene que ver con nada de nosotros, sino con su propia esencia, con su propio corazón, con su propia promesa, lo que Él ha establecido. El Señor, recuerden, por ejemplo, por ahí en Génesis 15, hay un pacto que hace Dios con Abraham. Todavía no era Abraham, recuerden. Ese pacto lo hacen en la costumbre hitita. Ustedes ya saben esto. Lo que hacían era que partían animales, una serie de animales por la mitad,
Esos animales los colocaban uno enfrente de otro, partidos a la mitad, y lo que surgía era un camino bañado en sangre. Entonces se hacía una persona de un lado, se hacía la otra persona al otro lado. El pacto hitita consistía en que esta persona, al pasar por ese baño por ese charco de sangre, ese camino en sangre, y la otra persona también, la persona que estaba en este lado y se iba al otro, y el que estaba aquí y venía a este lado, lo que estaban diciendo en ese pacto es: yo me comprometo con lo que estoy hablando y con lo tuyo, y lo mismo vas a hacer tú. Y el que faltara a ese pacto tenía que morir de la misma manera que habían sido partidos los animales, a la mitad. O sea, si alguien no cumplía ese pacto, lo partían a la mitad. Pero ahí está Abraham, un hombre pecador, un hombre que le van a enseñar y le van a mostrar que solamente va a depender de la gracia, del favor, de la lealtad, del amor, del perdón, de la fidelidad de Dios. Y ahora Dios se pone en este lado, y al otro lado hay un ser pecador. A este lado está el Dios que es 3 veces santo, como se le mostró al profeta Isaías. Y al otro lado hay un hombre que es pecador por naturaleza, porque el Señor dijo a través de la carta del apóstol Pablo a los romanos: por cuántos pecaron, todos pecaron y estaban como destituidos de la gloria de Dios. Ahí también estaba Abraham, destituido de la gloria del Señor. Pero Dios quiere mostrar su carácter, y estando Dios santo y al otro lado está Abraham, un pecador, Dios está mostrando que no hay ningún hombre que pueda pactar con Dios. No hay ninguna mujer, ningún hombre que pueda pactar con Dios y cumplir eso a cabalidad. Ese pacto, el único que ha podido cumplir a cabalidad con las demandas de Dios, ha sido su Hijo Jesucristo. Por eso es a Cristo que todos los que estamos aquí en esta mañana debemos la gloria, la honra, la adoración, la alabanza, nuestro hoy, nuestro mañana, nuestro ayer, nuestro todo. Absolutamente nos debemos a Él, porque tan grande como su amor es la fidelidad del Señor. Entonces Dios, desde luego que lo sabe todo, sabe que este hombre no puede cumplir con ese pacto. Y antes de que se le ocurra al patriarca dar su primer paso, dice la palabra que envió un sopor, un sueño. Vino un sueño. Así como cuando uno se duerme, así como está, un sueño, cayó un sueño, ¡pum!, cayó un sueño ahí, ¿sí? Y lo que hace Dios es, Dios al otro lado, dice, como una antorcha, su presencia pasa, toma lo de Abraham como hombre y lo asume él. Y él asume lo de él como Dios, porque Dios lo que promete lo cumple, llueva, truene o relampaguee. Así se pare el que se pare, se oponga el que se oponga, el Dios que nosotros tenemos es un Dios fiel, es un Dios bueno y extraordinario, es un Dios celoso que nos ama y que nos quiere mostrar su fidelidad. Entonces, cuando Abraham despierta, lo único que tiene que hacer el viejito es creer. Y por eso Habacuc, por eso Romanos, por eso la palabra cuando se refiere a Abraham, dice que Abraham le creyó a Dios, y por haberle creído a Dios, eso le fue contado a Abraham como justicia. Esa palabra justicia se relaciona con la palabra fidelidad, emunah, con la palabra justo y justicia. Y Dios le cumplió
Abraham. Porque cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, el Señor desde el cielo le dice: detente, no mates al muchacho, porque ahora sé que me temes por cuanto no rehusaste entregarme a tu hijo, a tu único. Y le cumplió, porque no iba a morir Isaac, el hijo de Abraham, sino que va a morir Jesucristo, el Hijo de Dios. O sea, como Dios le cumplió y como hombre le cumplió, no va a morir tu hijo, a cambio va a morir el mío. Qué fiel es Dios, iglesia. Qué confiable es nuestro Dios. Qué fiel es Él. Ahora, esa palabra, ya le dije, de fidelidad, que es emuná, teológicamente hablando pertenece a esta parte del pacto. Y esa palabra pacto está ligada a otras palabras. Por ejemplo, está ligada a la palabra estatuto. Cuando usted lee la palabra pacto y lee la palabra estatuto en las escrituras, es la misma palabra, está ligada. La palabra estatuto es la palabra J-O-Q, Joc, no Job, sino Joc, J-O-Q, Joc, la palabra estatuto. Esa palabra pacto está ligada a esa palabra estatuto. Está ligada a otra palabra que es la palabra también testimonio. Esa palabra testimonio es la palabra edag. Como cuando va a escribir edad, que termina en D, aquí no termina en D, sino en H, edag, edag, testimonio. Pacto va ligado a estatuto y va ligado también a testimonio. Pero pacto está ligado también a su palabra. Y la palabra en el hebreo que aparece para palabra es la palabra davar. O sea que pacto está ligado a sus estatutos, a su testimonio y a su palabra. Su palabra, esa palabra que nosotros abrimos acá, la que usted, entiendo, abre todos los días para meditar en esa palabra. Todos los días, llueva, truene o relampaguee, porque nuestro Dios es fiel. Entonces esa palabra, cuando la abrimos, usted está expuesto frente a todo lo que tiene que ver con fidelidad. Y esa palabra fidelidad, si ve que está ligada a otras palabras, usted se encuentra, cuando abre las escrituras, se encuentra con el juicio de Dios, la justicia de Dios, el perdón del Señor, el amor de Dios, la lealtad de Dios, la compasión del Señor, la certeza, la confianza de Dios. Este no es cualquier libro. Esa es la poderosa palabra del Señor. Es la inerrante palabra del Dios Todopoderoso. Frente a esa palabra, nosotros necesitamos exponernos. Frente a esa palabra. Frente a esa palabra nosotros necesitamos humillarnos. Nosotros necesitamos rendirnos frente a esa palabra. Entonces, Dios es fiel porque mantiene las promesas de su pacto. Deje que eso le baje un momentico de la cabeza al corazón. Fiel es Él, Dios es fiel. Porque Dios cumple o permanece, el Señor, manteniendo las promesas de su pacto. Dios, cuando llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, Génesis 11, y lo establece en la tierra de Harán, Génesis 12, y de ahí le hace el llamado, el Señor no solamente le está haciendo un llamado por hacerlo, sino que ahora su pacto está amarrado a él. Lo que Dios desea ahora con Abraham no está ligado a lo que Abraham humanamente puede hacer, sino a lo que Dios determinó que va a hacer. Lo único que va a tener que hacer Abraham es que
Creer, ¿cierto? Creer, amén, creer. ¿Sí? O sea, me apoyo en lo que tú vas a hacer, Señor, y vas a decir. Y nos dimos cuenta de eso. Porque cuando se lea la promesa, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, había un problema de entrada. En Génesis 11 dice que la esposa de Abraham, o de Abraham, gracias, tenía un problemita pequeño. ¿Era qué? Era estéril. Pero Dios ya tenía su promesa. Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, la tierra que yo te mostraré. Te voy a hacer grande. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Y en ti, Abraham, serán benditas ¿cuántas? Todas las naciones y las familias. Más adelante dice de la tierra. Pero Abraham, viendo que su esposa está impedida porque ya la costumbre de las mujeres le había cesado, él asume, como nosotros muchas veces, que tenemos que ayudarle a Dios. Y en la ayudadita que le hace él a Dios, ya sabemos lo que pasó. Mas sin embargo Dios, como su promesa no la amarró, ni su pacto, ni su fidelidad, ni a Adán, ni a Abraham, ni a Noé, ni a Josué, ni a David, ni a Elías, ni a Salomón, sino en su hijo. Lo que vivió Abraham en ese contratiempo no fue una causal para Dios detener su promesa y su pacto. Abraham tuvo que aprender para enseñarnos a nosotros. Él tuvo que experimentar algo para enseñarnos a nosotros hoy. Pero Dios es fiel porque mantuvo las promesas del pacto. Y aunque Abraham hizo lo que hizo, la enseñanza es no que Abraham lo siga haciendo, no, sino que Dios quiere que el hombre sea fiel. Pero el hombre es fiel solamente porque vive de acuerdo a las estipulaciones de ese pacto. Dios es fiel y el hombre puede llegar a ser fiel siempre y cuando viva de acuerdo a las estipulaciones de este Joc, de este Adag, de este Dabar, su palabra, estatutos, su testimonio. De resto no va a poder. El Señor dijo algo en la palabra. Y entonces, cuando Abraham falla en esto, gloria al Señor, que Dios no hizo este pacto ni prometió mostrar su amor y fidelidad por Abraham, porque dice la palabra que no había nadie más grande que Dios por quien jurar. Por eso Dios jura a sí mismo. Y en la epístola de los Hebreos o a los Hebreos, capítulo número 6, Hebreos capítulo 6, préstele mucha atención a esto porque esto es muy precioso. Hebreos capítulo 6, estamos ahí, ¿verdad? Verso 13 en adelante. Préstele toda su atención a esto, por favor. Ojo, Dios es fiel, ¿por qué? Porque mantiene las promesas del pacto. No porque usted las mantiene, sino porque Él las mantiene. Él es fiel por eso. Por eso es que es fiel Dios. Esta frase es, yo he hablado mucho de esto. Tan grande como tu amor es tu fidelidad. Es la fidelidad del Señor. O sea, mire, usted y yo estamos aquí porque Dios es fiel.
esta congregación va como va a pesar de Juan, porque Dios es fiel. Desde luego Juan no puede hacer aquí lo que él quiera, no, pero estamos donde estamos y nos van a conducir hasta donde nos van a conducir, porque tan grande como el amor de Dios es la fidelidad de Dios. Es la fidelidad del Señor. Entonces Hebreos 6:13 en adelante dice la palabra: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿por quién juró? No había más grande que Dios, porque no lo hay. No hay otro mayor que Dios, no existe. María no es más grande que Dios, San José tampoco, Abraham tampoco. No hay nadie como él. Entonces dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿por quién juró él? Juró por sí mismo. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Sigan, por favor. Juró por sí mismo. Iglesia, iglesia, míreme acá, míreme acá, míreme acá. Deje que la niña no se preocupe, que Dios tiene el control de la niña ya. Míreme acá, mire acá. Dios, no encontrando a alguien mayor, lo que hace es: voy a jurar por mí mismo. Y él mismo se hace este juramento. Mire, Dios sabe que lo hago con mucho respeto. Dios está diciéndose: yo mismo me prometo. Recuerden su carácter. Recuerden cómo lo define bueno, lo define no, cómo la palabra revela el carácter de él: 3 veces santo. Y ese ser que es 3 veces santo, que es el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin, se dice a sí mismo: me voy a hacer una promesa a mí mismo. Voy a jurar yo mismo. ¿Por quién? Por yo mismo. Por mí mismo. Qué bueno que el Señor se hizo ese juramento a sí mismo. Qué bueno que no depende de usted ni de mí. Qué bueno que todo el tiempo depende de Él. Y cuando esto nos va siendo iluminado, entonces ya no hago yo lo que yo quiero, sino que vivo de acuerdo a las estipulaciones de ese pacto. Y empiezo a caminar como es digno de mi vocación, a entender el corazón de Él. Verso 14, verso 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Mírenme acá, ¿recuerdan Génesis 15? El pacto hitita, Dios aquí, Abraham allá. Dios sabe que Abraham no le puede cumplir, y Dios está diciendo: bueno, Abraham lo va a poner a dormir. Abraham se duerme y Dios dice: Abraham, yo mismo te voy a bendecir, yo mismo te voy a multiplicar a ti grandemente, Abraham, con abundancia. Abraham, yo mismo te voy a bendecir. No juró por nadie más sino por mí mismo, porque no había nadie mayor que él. Y Dios jura por sí mismo, de tal manera que esa promesa se cumple porque se cumple. No hay nada ni nadie que la pueda detener. Y cuando se levanta el viejito Abraham se levanta, y lo único que Dios le pide es: ¿tú puedes creer esto? ¿Tú puedes apoyarte en lo que yo he hecho, Abraham? Y entonces Abraham cree y le es contado como justicia. El justo por la fe vivirá. Y dice la palabra del Señor, mis amados, verso 15. Mire, verso 15 dice: y habiendo esperado, ¿cómo esperó Abraham? ¿Qué alcanzó? Míreme acá, míreme acá un momentico. Muchas veces el problema no es la fe. Sí.
Muchas veces el problema es la impaciencia, ¿cierto? Muchas veces el problema no es la fe. Muchas veces es la impaciencia que hay. Entonces, con eso es que Dios empieza a trabajar, a luchar con nosotros. Dele, dele. ¿Tú crees que yo te lo prometí? Sí. Cuando tú presentaste a tu hijo delante de mí, ¿tú crees que tu hijo no cumplirá ese propósito? Señor, pero es que usted viera lo que hizo la noche anterior. No, tú me lo presentaste, ¿cierto? Sí, Señor. Bueno, ¿crees que yo puedo hacer eso? Y ahí es donde Dios empieza a trabajar con nosotros y hacernos entender aspectos de su corazón. Verso 16: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. ¿Sí ve? Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿Qué es lo que hace el hombre por naturaleza muchas veces sin entender? Jura por alguien mayor, ¿cierto? Por eso usted ha escuchado muchas veces: te lo juro por mi viejita, te lo juro. Y aunque usted tenga buenos deseos, usted terminó infringiendo eso, porque se cumple algo en usted y en mí, que por allá en Romanos 7 Pablo lo experimentó. Yo quiero hacer el bien, pero termino haciendo el mal que no quiero. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo en mi fuerza, lo estoy haciendo en mi humanidad. Y normalmente el hombre tiene esa particularidad, ¿cierto? Verso número 17: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos. A ver, levanten la mano los herederos. Déjenme la levantadita. ¿Alguien puede tomar aquí una foto? ¿Alguien en un momentico? Sí, no, de verdad, tomen una fotico. Tómenla, alguien que tome una fotico. ¿No está Dina? Alguien que, ahí sí no está Dina, mire. ¿Ah? Tome la manito levantada, la manito levantada. No, colabóreme, por favor. Los herederos. Los herederos. Bajen la mano. ¿Ya la tomó? Pero ¿qué tal ahora en el almuerzo, donde usted empiece a pelear con el uno y con el otro? Miran aquel como masca. Ay, como masca es horroroso. Bueno, pero vengan, no me quiero salir. 17: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la que dice inmutabilidad de su consejo. ¿Qué es eso? ¿Qué es la inmutabilidad de su consejo? No cambia. Dios dijo de Abraham: ciertamente te bendeciré con abundancia. Y ciertamente, a pesar de Abraham mismo, Dios cumplió, porque Dios es fiel para cumplir lo que Dios te prometió. Eso es, mis amados. Tan grande como el amor de Dios es su fidelidad. Inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Verso 18: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Escuche esto: es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. El consejo no es para yo hacer y deshacer, no. O sea, si se me está iluminando esto tan glorioso, es al contrario. Entonces me sigo haciendo al lado de Dios. Verso 18: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un
fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Un fortísimo consuelo. Lo máximo. Verso 19, la cual tenemos como segura y firme ¿qué? Ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote hasta ¿cuándo? Según el orden de Melquisedec. De esto tenemos que seguir hablando. Escúcheme esto. Ese verso 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Sabe qué se le llamaba ancla del alma? Porque están hablando en función de lo del tabernáculo, de todo esto. El ancla, Luquitas, cuando el sacerdote entraba ya que le tocaba entrar, a él le amarraban una soga de su tobillo, de su pie, con unas campanitas, ¿sí? Entonces, mientras él iba entrando hasta el lugar santísimo, esa soga se le conoce como el ancla. El ancla firme, firme, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros. Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote. ¿Hasta cuándo? Para siempre, según el orden de. No pierda esto. Capítulo 7 de Hebreos, verso 22. Capítulo 7, verso 22. Dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un ¿qué? Mejor pacto. ¿Por qué? Porque lo ha hecho sobre sí mismo, ¿cierto? Su sangre. Porque si la sangre de Abel habla de una manera tan magistral, imagínate más cuánto la virtud de la sangre del Hijo de Dios. Entonces está diciendo: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Por qué? Porque fue puesto sobre mejores bases, mejores promesas, ¿sí o no? El sumo sacerdote entraba cada año, pero este entró por nosotros una vez y para siempre. Verso 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser ¿cuántos? Muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, ¿quién? Jesucristo. Tiene un sacerdocio como 24, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo puede salvar él? Y perpetuamente es ¿hasta cuándo? Hasta mañana, pasado mañana, una semana, 2 semanas, 3 semanas. Puede salvar ¿cómo? Perpetuamente. Dice: a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Le hago una pregunta: ¿qué tan fiel es Dios entonces? ¿Podemos entregarle todo nuestro ser a él? Todo nuestro ser, nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestro hoy, nuestro mañana. ¿Por qué? Porque él es fiel. Tan grande como su amor es su fidelidad. Entonces, si él puede todo esto, porque lo puede, ¿cierto? Pues yo necesito estar ahí. Dice verso 26: porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Nos convenía o no nos convenía? Nos convenía. ¿Cómo? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres,
Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Sí o no? Y esto es muy precioso de Él. Y esto es lo que ha hecho que no solamente yo esté aquí hoy, sino que usted esté ahí también. Su fidelidad, su amor. Esto es lo que ha hecho posible todo esto, mis amados. Entonces, el deseo y el anhelo de Dios con cada uno de nosotros es que esta verdad de su fidelidad sea abrazada. Varias palabras se usan en las escrituras para indicar qué es fidelidad. Por ejemplo, algunas de ellas tienen significados que parecen no relacionarse muchas veces claramente. Hay un salmo, bueno, hay muchos salmos, ¿no? El Salmo 85:10. Salmo 85:10. Dice: la misericordia y la verdad, ¿qué pasó con ellos? Y la justicia y la paz. Ese Salmo 85:10 es la obra de Cristo en la cruz. Ahí fue donde se encontró todo esto. Ahí es eso. Entonces Salmo 85:10, ahí está Cristo, ahí en la obra de la cruz. ¿Qué sucedió allá? Que la misericordia y la verdad se encontraron. Y la justicia y la paz, ¿qué hicieron? Se besaron. Qué bonito eso, ¿cierto? Se besaron así. La palabra hebrea que significa verdad ahí es la palabra emet. E-M-E-T, emet. Esa palabra verdad que aparece allí. La misericordia, que es la palabra Hesed, Hesed y emet se encontraron. Y la justicia y la paz, que se desprenden de la palabra emunaj para fidelidad, todo eso está contenido en la obra de su Hijo en la cruz. Entonces, la palabra hebrea emet en algunos textos significa verdad, como lo que estamos leyendo, la misericordia y la verdad. Y en otros textos, en el texto original y en el texto receptus, aparece la palabra fidelidad. La misericordia y la fidelidad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Cada vez que nosotros abrazamos esto que el Señor nos ha entregado, usted y yo entramos, perdóneme esta expresión, en un idilio de amor con Él. Nos encontramos con Él y nos besamos con Él. ¿Qué tan poderoso es esto? Entonces, esa palabra hebrea, emet, en varios textos significa verdad y en otros significa ¿qué? Fidelidad. Ahora, la palabra misericordia, la palabra hebrea Hesed, que es H-E-S-E-D, Hesed, para misericordia, la palabra hebrea para misericordia, Hesed, en algunos textos se traduce como eso, misericordia, pero en otros se traduce como lealtad. Lealtad. Estamos hablando de fidelidad y en la fidelidad debe de existir lealtad. Ahora, tan grande como su amor es su fidelidad, porque este Dios que es fiel, este Dios es leal. Lo que te prometió, te lo cumple.
Lucas capítulo 15, verso 20, para que entendamos esto. Vamos a ver dos textos de Lucas. Lucas 15. Faber, ven un momento. ¿Quieren saber qué dije? No les puedo decir. Lealtad, ¿cierto? Bueno, muy bien. Lucas 15, verso número 20. Dice, el contexto es la parábola del hijo pródigo. Ustedes ya conocen todo ese contexto, ¿listo? Miren lo que dice el verso 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a Hesed, misericordia. Esa palabra es lealtad. Mírenme acá un momentico, mírenme de qué es lo que se trata. Este es un padre que todos los días estaba esperando un hijo que, aunque le causó dolor en su corazón, despilfarró todo lo que tenía. El corazón de ese padre nunca cambió con ese hijo. Eso no hizo que fuera menos hijo. Ese padre siguió siendo leal, de tal manera que cuando vio a su hijo de lejos, movido a Hesed, a misericordia, a lealtad, a emuná, fidelidad, tomó a su hijo. No le dijo nada. Oiga, sinvergüenza, degenerado, ¿cuánto se me gastó? Véalo y cómo está ahora, llevado. Por eso es que le pasa eso. Dio una orden: póngale en el vestido, los zapatos y el anillo, porque mi hijo estaba perdido y lo han encontrado. Se pensaba que estaba muerto y ahora ha revivido. Así estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, según Efesios 2:1. Pero llegó el que es fiel, el que es Dios Todopoderoso. Llegó el que es misericordioso y al vernos sintió no lo que nosotros sentimos muchas veces contra las personas, que deberíamos de amarlas, de perdonarlas, de aceptarlas, de abrazarlas, como lo han hecho con nosotros, entre nosotros aún. Este ser dijo la palabra que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sabe por qué? Porque ese Dios es fiel y es leal. Es fiel y es leal. ¿Qué tal este Dios que tenemos nosotros? ¿Ah? Eso es un regalo. Es alguien extraordinario. ¿Sí o no? Ahora, Lucas 10, 15, 20. Ese ahora. Lucas 11, 11, ahí atrás. 11, 11. Están hablando acerca de Jesús y la oración. Y miren lo que está diciendo el Señor. Verso 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo como malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dios mío. Entonces, esa palabra Hesed, misericordia, hace referencia al amor y a la gracia de Dios. Es con el amor y la gracia del Señor. Entonces, Emet
está relacionado al verbo amán. Amán es así es, amén, del vocablo amén, que significa estar firme. Entonces, fidelidad es un término, mis amados, tan amplio, que esa palabra abarca las nociones de, escuche, amor. Fidelidad es gracia. Fidelidad es misericordia. Fidelidad tiene que ver con bondad, tiene que ver con perdón, tiene que ver con verdad, con compasión y con lealtad. O sea, cuando yo leo la palabra que Él es fiel, yo no puedo tener en poco esa expresión. Judá, en los tiempos de Jeremías, que fue donde iniciamos, merecía el justo juicio de Dios para ser destruida. Pero la fidelidad de Dios, conforme a su pacto, a lo que Él estableció, siempre estuvo presente. Y la fidelidad de Dios para Judá siempre fue asombrosa, como la fidelidad de Dios para usted y para mí hasta la fecha. ¿Cómo ha sido? Asombrosa. La fidelidad de Dios ha sido asombrosa. El amor del Señor ha sido asombroso. Su gracia, su perdón, su compasión, su lealtad. Por eso el llamado de Dios para nosotros es que vayamos y hagamos lo mismo, para que la gente se asombre. No es saludar al que nos saluda, sino al que no nos saluda. No solamente es perdonar al que, sino al que nos hizo daño. La gente se tiene que asombrar del Dios nuestro, que es amor y que es fiel, que es leal. El fundamento firme de la fe es la realidad de que Dios cumple todas sus promesas de acuerdo con su carácter veraz y fiel. El fundamento firme de la fe está ahí, mis amados. La realidad de que Dios cumple todas sus promesas. ¿Y todas son cuántas? De acuerdo con su carácter veraz y fiel. Cuando usted ve el libro de Oseas en el capítulo 2, versos 19 y 20, Oseas es un libro extraordinario por el contenido que tiene allí. Dios le da la orden al profeta Oseas que vaya y tome a una mujer prostituta llamada Gomer. Esa mujer Gomer se casa con él, Oseas con él. Tienen hijos. Ella una y otra vez se va, es infiel. El profeta vuelve por ella, la lleva a la casa, ella vuelve y se va, es infiel. Vuelve el profeta a la casa y está mostrando en Oseas capítulo 2, versos 19 y 20, cómo Dios está describiendo una relación de amor entre Dios e Israel. 2, 19, 20, basado en su pacto. Y el Señor dijo allí a Israel: te desposaré conmigo en fidelidad. ¿Para qué? Dice, para que me conozcas. Te desposaré conmigo en fidelidad. ¿Para qué? Para que tú me conozcas. No solamente es lo de Dios con Israel, sino que la fidelidad de Dios a su vida y a la mía es para desposarnos en una relación de amor, ahora entre Cristo y la iglesia. Relación de amor entre Dios e Israel. Relación de amor entre Cristo y la iglesia. Mis amados del Señor, por eso Dios nos dijo a nosotros todo este tiempo algo. Miren esta fidelidad de Dios para que oremos. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Verso 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 9. Fiel es Dios, por el cual
¿Qué merecíamos nosotros? Pero fiel es Dios, que mereciéndonos la muerte, nos llamaron a tener comunión con Él. Pero fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la ¿qué? A la comunión. ¿Con quién? Con su Hijo Jesucristo. ¿Qué tan fiel es Dios para nosotros continuar, avanzar, seguir, no detenernos, no desmayar? ¿Qué tan fiel es Dios, mis amados, para nosotros seguir colocando nuestra atención en Él y no en nosotros mismos ni en nadie más? ¿Qué tan fiel es Dios? Fiel es Dios, porque mereciendo como Gomer la muerte, fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Déjeme leerle esto. En Primera de Juan 1, del 3 al 7. Primera de Juan capítulo 1, verso 3 al 7 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Mírenme acá un momentico. ¿Se dan cuenta lo importante de congregarnos? Es que en congregarnos hay comunión unos con otros. Congregarnos no es cualquier cosa. Congregarnos es una cosa extraordinaria. Cuando eso llegue a la cabeza y baje a nuestro corazón, entenderemos de qué se trata. Dice así, verso 3: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia ¿de cuántos? De todo pecado. Tan grande como el amor del Señor es que ¿usted lo cree? Tan grande como el amor de Dios es, tan grande como tu amor es tu fidelidad. Tan grande como el amor de Dios es la fidelidad del Señor. Por eso vale la pena creer, vale la pena seguir, vale la pena continuar. Por eso vale la pena no tirar la toalla, mis amados. Esta semana, bueno, yo le voy a decir aquí que ella está por allí entretenida. Yo estaba aquí con el carriel abajo, decimos nosotros. Y Dios viene y coloca en el corazón de Gabriela darme un abrazo y decirme como que mire, présteme atención. Sí, adelante, mucho ánimo, siga, adelante. Y eso vino a todo mi ser interior de una manera tan extraordinaria. Porque hay momentos donde esta carne se cansa, ¿cierto? Hay momentos difíciles muchas veces. Pero cuando nosotros entendemos que hay un Dios que es fiel, que tan grande como su amor es su fidelidad, y que Él, como dijo en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros un día la buena obra, Él mismo la perfeccionará, la terminará, la acabará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, el Dios
que nosotros profesamos y predicamos, el que nos ha traído hasta este lugar 16 años, este es un Dios fiel, fiel. Él ha sido fiel. Él ha sido fiel. Fiel, fiel. Tan grande como el amor de Dios es su fidelidad. Ha sido fiel. Ha sido fiel Él. En cada circunstancia, en todo tiempo, en todo momento. Cuando las cosas no parecían, Él fue fiel. Cuando una vez que llegamos acá sin nada a esta ciudad, caminábamos por estas calles, arriba, abajo, veníamos de una ciudad friolenta a una ciudad de calor. Terminábamos por allá en un hotel 4 de la tarde, mirando un ventilador. Yo hablando al Señor, mirando el ventilador. Señor, si es esta tierra, si es esta ciudad, Señor. Aún con eso Él fue fiel. Cuando nos tocó un momento donde, como el cuento de Rafael Pombo, la pobre viejecita, sin nadita que comer, entonces hay una pega de arroz. Había una misionera con nosotros. Estaba mi esposa, estaba Juan Daniel y estaba Samuel. Y teníamos 5 cucharas para esa pega de arroz. Había una pega de arroz, una pega solamente. Entonces yo cogía la cuchara y les decía a ellos: una para usted, 3 para mí. No, mentiras, decía una para todos, cada uno con su cuchara, con su cuchara, con su cucharita. Y nos terminamos esa pega. Aún con todas esas cosas, Dios es fiel. Al otro día llegó un muchacho. Era un tiempo de Semana Santa, temprano. Pastor, pastor, pastor. Vivíamos en el 7 de agosto. Pastor, pastor. Y yo ya sabía quién era. Y si ustedes me preguntan, yo no le quería abrir. Pero el Señor hizo que me moviera, me moví. Me dijo: pastor, pastor, voy a trabajar durante toda esta Semana Santa, y el Señor puso en mi corazón traer estos pescados. Espéreme, espéreme, espéreme. Y bajé esas escaleras. Frum, frum, dele. Hermano, no sabe cuánto lo esperaba. Mentira, yo no lo estaba esperando a él. Aún con todo eso, Dios siguió siendo fiel. Este lugar estuvo zarandeado, sacudido, estremecido. Y a pesar de todo eso, Dios sigue siendo fiel. A pesar de usted y de mí, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Fiel, fiel. Fiel es su nombre, fiel es Él. Por eso, mis amados, se necesita un pueblo que crea en lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Él se merece toda nuestra atención, toda nuestra bondad, todo nuestro cuidado. Él es Dios todopoderoso. Fiel es su nombre, tan grande como el amor de Dios. Es la fidelidad de Dios. Dios, a pesar de Juan y a pesar de cada uno de nosotros, Él sigue siendo fiel. A ese Dios que es fiel es al que nosotros nos rendimos cada día de la vida. Por eso ustedes, ahora que reciban este recordatorio, se van a encontrar con esto: fidelidad, todo un acróstico: fidelidad. Formaste nuestras vidas para tener intimidad contigo, deseando plasmar en cada uno de nuestros corazones la vida y el carácter de tu precioso y sin igual Hijo, para poder disfrutar de ti todo tu amor, y sobre todo de saber que tú, Dios, nos has traído hasta hoy para darte a conocer. Dios es fiel. El Dios que tenemos es un Dios fiel. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Vale la pena seguir? ¿Vale la pena continuar? Dios es fiel.
cuando parecía que no había. Nuestra salud, cuando se sintió tan tocada, aún con nuestros temores, nuestros miedos, sin saber qué va a pasar, sin saber qué va a acontecer, Dios te mostró que tan grande como su amor es la fidelidad de Dios. ¿Cierto, Wilson? ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Fiel es Dios. Fiel es Dios. ¿Qué tal si nos levantamos y juntos le cantamos a Dios que Él es Dios fiel? Si le cantamos de su fidelidad, mis amados. Padre, yo quiero darte muchas gracias a ti en esta preciosa y maravillosa mañana, Señor. Gracias por tu amor, tu cariño, tu bondad y tu fidelidad. Gracias por este tiempo precioso que tú nos das. El deseo y el anhelo en el corazón tuyo, Señor Dios de la gloria, por cada uno de nosotros, mi Señor. Esta mañana, Dios mío, muy temprano, Padre, inquietaste el corazón. Y te doy gracias por ese amanecer, por ese juego de colores desde temprano, Señor. Recordando, Señor Dios de los cielos, 16 años viendo tu fidelidad. Y devolviéndome a tantas cosas, Señor, de no haber sido por tu fidelidad, no podríamos estar en este lugar, Señor. Contra todos los pronósticos, contra todas las cosas, Dios mío, tú has sido fiel. Y te lo agradezco tanto, mi amor. Te agradezco tanto esa fidelidad tuya. Te agradezco tanto cada detalle, cada muestra de amor, Señor, con cada uno de nosotros, Dios eterno de los cielos. Padre, recordaba gente que estuvo con nosotros, que ya no están. Los bendigo, Padre, donde estén. Lo mejor tuyo para ellos, Padre. Por los que hablaron, los que señalaron, los que condenaron, los bendecimos, Señor. Los bendecimos con toda tu bendición, Padre. Padre eterno y bueno, Señor. Gracias por ser fiel, por hacernos entender tu corazón. Yo te doy gracias por esta congregación. Esta congregación que ha costado la sangre preciosa de tu Hijo, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por recordarnos lo valiosos que hemos sido para ti. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, gracias, Dios fiel, Dios de amor. Tan grande como tu amor es tu fidelidad. Gracias por ser fiel. Gracias, Señor. Bendigo esta casa, Señor. Hablo palabras de vida para cada persona, para cada hogar, para cada familia, Señor. Te pido por cada uno de ellos lo mejor tuyo, Padre. Lo mejor tuyo. Lo mejor tuyo, Señor. Habla el corazón, Padre. Muestra, Señor, cómo es que tú nos amas y cómo es tu fidelidad, mi Señor. Gracias, buen Dios, por todo lo que tú estás obrando, haciendo y harás en medio de nuestras vidas. Por traernos, Señor, hasta este tiempo, hasta este momento, para prepararnos, edificarnos, para poder presentarte a ti un pueblo celoso de buenas obras, que levante manos sin iras y sin contiendas. Un pueblo amante de la verdad, un pueblo, Señor,
que te dé a conocer a ti, bendito Dios eterno de la gloria. Gracias por cada una de las cosas que tú nos permites, aquellas que entendemos, pero aquellas que no logramos entender, Señor, que pasaron, que nos acontecieron, cuando más consagrados estábamos contigo, sucedieron, no las entendimos, Señor, pero tú sigues siendo fiel. Tú sigues siendo fiel, Señor. Gracias, Padre. Gracias por estar ahí, Señor. Bendigo congregación Casa de Vida, cada persona que estoy acá, Señor. Oro en Dios para que tú sigas abriendo lugar en nuestros corazones para ti, y para que esta palabra tuya, tu palabra, se quede en nuestro corazón como un sello. Gracias por el regalo de la vida, por cada persona, cada colaborador, Señor. Gracias, Padre, por la obra que has venido obrando en ellos, en ellas, Señor. Por cada congregante, Padre. Gracias, Señor Dios de los cielos, por lo que estás obrando y haciendo y seguirás obrando en nosotros. Gracias, Señor. Hasta acá tú nos has traído, Señor, y te lo agradecemos. Dios bueno, Dios de amor, Dios fiel. Vamos, iglesia, cantémosle todos. Tu fidelidad, vamos con todo el corazón. Es grande. Vamos con todo el corazón, díselo al Señor. Tu fidelidad, Señor. Incomparable. Tu fidelidad, Señor. Nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Bendito Dios. Dile al Señor: grande. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Vamos, iglesia hermosa, tu fidelidad. Tu fidelidad incomparable es. Sí, Señor. Nadie como tú. Bendito Dios. Sí, Señor. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Sí, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad. Sí, Señor. Sí, Señor. Incomparable que es. Sí, Señor. Nadie como tú. Bendito Dios. Grande. Grande es tu fidelidad. Vamos, iglesia, dile al Señor: grande, Señor. Tu fidelidad, sí, Señor, es grande. Sí, Señor. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Sí, Señor. Grande es tu fidelidad.
¿Qué tal si le damos un aplauso al Dios que es fiel? Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Padre, queremos decirte que estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias. Gracias, buen Dios. Gracias por cada detalle tuyo de amor, de bondad, de misericordia. Que tu palabra, Señor, siga corriendo en medio de cada uno de nuestros corazones, que sea glorificada, Señor. Que ya nos traiga tanta luz y libertad, Padre, en nuestros corazones, para continuar, para avanzar y para seguir, Señor. Agradecemos al Dios que es fiel, al Dios que es todopoderoso, Señor. Y quiero darte gracias por la vida de Rosadelia Pineda, Señor. Oro, Padre, para que te glorifiques, te manifiestes en esta vida, en su casa, en su familia, en los suyos. Por la vida de Claudia Yadira, Señor, para que tú sigas haciendo tu preciosa obra en ella, bendito Dios de los cielos. Por Mariela Pulgarín, Señor, para que tú sigas, Señor, revelando tu corazón a su vida, bendito Dios de la gloria. Susanita García y su familia, Señor. Por Kevin, por su familia, Señor, para que le sigas dando fortaleza, Señor, al Deris Peñuela, bendito Dios de los cielos. Oramos, Padre, para que te sigas glorificando y manifestando en su vida. Por Ricarcinda, Señor, para que tú sigas obrando en ella, bendito Dios eterno de los cielos, oh Padre celestial. Por Raúl Rodríguez, Señor, para que tú lo sigas fortaleciendo, abrazando, Señor, en ti, en tus brazos de amor, Dios glorioso y maravilloso. Por Jorge Álvaro Beltrán, Señor, cuídalo, Padre, ayúdalo, fortalécelo, bendito Dios, glorioso y sublime. Oramos, buen Dios, para que tú sigas haciendo tu preciosa obra, Padre, en cada uno de nosotros. Por Joana García en Santa Marta, síguela llenando de ti, Señor. Por cada hogar, por cada familia, cada hombre, cada mujer, cada persona que está esta mañana en este salón, Señor. Por favor, buen Dios, tu fuerza, tu fortaleza, el deseo, el anhelo de ti, bendito Padre celestial. Glorifícate, Señor, en cada hogar, en cada familia, Padre. Glorifícate, Señor, en medio de cada una de nuestras vidas, bendito Dios omnipotente. Muchas gracias por este regalo precioso que tú nos das, que tú nos permites y que tú nos concedes, Dios eterno de los cielos. Y te pido que abraces toda esta casa, Señor. Los que hoy no pudieron estar, Señor, les bendecimos, abrázalos, bendito Dios omnipotente. Abraza nuestras familias que aún no llegan, Señor Dios de la gloria, Padre. Permite, Señor, que ellos se puedan acercar al corazón tuyo, bendito Padre eterno de los cielos. Que este resto de años, Señor, y el que viene, bendito Dios de la gloria, tú nos des la fuerza y la fortaleza que se requiere para nosotros no menguar, para nosotros continuar, para seguir colocando nuestra atención, nuestra mirada y nuestros ojos en el autor y el consumador de nuestra fe, Señor. Padre, gracias por tu eterno amor, gracias por tu infinita misericordia y gracias por Congregación Casa de Vida, por un año más que tú nos das, Señor. Honramos, bendecimos, te damos gloria y honra, Señor, y agradecemos lo que tú has venido haciendo y lo que tú harás con cada uno de nosotros, Dios glorioso y sublime. Gracias por tu eterno amor. Gracias por cada pequeñito, Señor. Guárdalos, protégelos, Señor. Padre, de todas las inclemencias, Señor, de las tinieblas, bendito Dios de los cielos. Guarda a nuestros pequeños, Señor, de que no sean violentados. Protege su integridad, Padre. Apártalos de todo el que quiera hacerles daño, Señor. Guarda a nuestros niños, bendito Dios de los cielos, nuestros jóvenes, mi Señor. Que tú despiertes un fuego, un anhelo en ellos, Señor, para nosotros continuar, para mostrarle a esta ciudad, Señor, que tú eres cierto, que tú eres real. Oramos por nuestros profesionales,
para que tú los atraigas en pos de ti, del corazón tuyo y de tu presencia, de las clínicas en Villavicencio, Señor, en el Meta, Padre, y nuestra nación. Oramos, buen Dios, para que tú intervengas, Señor Dios de la gloria, Padre. Oramos, Señor, para que los proyectos que hay, bendito Dios de los cielos, se puedan, Señor, manifestar, se puedan dar, bendito Padre eterno, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Oh Dios glorioso y maravilloso, oramos por Transportes Arimena, Señor, para que tú sigas guiando este lugar, Padre, en pos de ti, de tu corazón y de tu presencia, oh Dios omnipotente. Abraza, Señor, abraza esta ciudad, abraza las empresas en esta ciudad, Señor Dios de los cielos. Abraza nuestra fuerza pública, bendito Dios eterno de la gloria. Coloca una guardia de protección alrededor de nuestra ciudad, bendito Padre celestial. Todo el que quiera hacernos daño, Señor Dios de los cielos, Padre, sin ningún poder y sin ninguna autoridad, bendito Padre celestial, oramos, Señor, para que seas propicio a sus vidas, Dios omnipotente. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, maravilloso y precioso Espíritu Santo de Dios, Señor. A ti toda la gloria, toda la honra, toda la adoración y la alabanza, desde ahora y por siempre y para siempre. Amén, Señor. Amén, Señor. Y amén, Señor. Padre, como pueblo